¿Sabían ustedes que el cuerpo humano posee filtro que limpia nuestra sangre y elimina las toxinas de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esos filtros que posee nuestro cuerpo humano? Que tienen la responsabilidad de limpiar nuestra sangre y eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Pues el hígado es el primer filtro que limpia nuestra sangre y le elimina las toxinas. Y los dos otros filtros son los dos riñones, que también limpian la sangre y eliminan las toxinas de nuestro cuerpo. Veamos un poco de esta explicación. Primeramente el hígado. Cuando termina la digestión en el intestino delgado, ¿verdad? Cuando el alimento sale del estómago convertido en una masa pastosa ácida por el jugo gástrico de las glándulas de la mucosa del estómago, el alimento sale del estómago y baja por el intestino delgado y se queda en la primera parte del intestino delgado llamada el duodeno. El alimento detenido en el duodeno, convertido en una masa pastosa ácida por el jugo gástrico de las glándulas del estómago, de la mucosa del estómago. El alimento entonces detenido en la mucosa, detenido en el duodeno, la primera parte del intestino delgado, es atacado entonces por la bilis del hígado, el jugo pancreático, el poderoso jugo del páncreas, y las glándulas del intestino delgado segregan otro jugo que, atacando el alimento en el duodeno que salió del estómago convertido en una masa pastosa ácida, lo convierte la bilis del hígado, el jugo del páncreas, el poderoso jugo pancreático y el jugo de las glándulas del intestino delgado, lo convierten en un líquido simple. Por las paredes del intestino delgado hay vasos sanguíneos, ¿verdad? La sangre por las paredes, los vasos sanguíneos del intestino delgado absorbe alimento, mucho de ese alimento en líquido que está en el duodeno del intestino delgado. Cuando terminó la digestión, la sangre absorbe alimento y lo lleva por un grupo de venas hacia el hígado llamado la vena porta. El hígado entonces procesa la sangre con esos alimentos y le elimina las toxinas. De manera entonces, ¿verdad? Que el hígado, ¿verdad? Cuando la sangre entra al hígado por la vena porta y el hígado procesa los nutrientes que están en la sangre, el hígado le elimina las toxinas a la sangre, es decir, las toxinas de esa sustancia de alimento que pueden causarle daño a nuestro organismo. De manera que ahí vemos la actuación del hígado como el primer filtro de nuestro cuerpo humano para limpiar la sangre y eliminarle las toxinas. Con la parte de los riñones, cuando la sangre recoge desecho, ¿verdad? De nuestros órganos, porque vemos claramente que después que la sangre sale del hígado, ya el hígado la procesa con los nutrientes de alimento y la pasa por la vena cava inferior del corazón. El corazón impulsa nuestra sangre a que se oxigene en los pulmones. Después que toma el oxígeno en los pulmones, la sangre sale oxigenada de nuestros pulmones y entra de nuevo en el corazón. Cuando nuestro corazón empieza a bombear la sangre por una red de arteria con el alimento y el oxígeno que ella lleva, para que le lleve a todo el organismo de nuestro cuerpo, a la raíz del pelo, a los ojos, a los músculos, a los huesos, a la piel, a todas las partes donde la sangre va circulando por la red de arteria, le lleva alimento y oxígeno. Pero cuando las células trabajan con el alimento en líquido y el oxígeno que la sangre le lleva por la red de arteria, bombeada por el corazón, nuestra célula botan desecho. Entonces la sangre también recoge esos desechos y se viene de retroceso por las venas. Por las venas la sangre se viene de retroceso con los desechos que botan nuestras células, producto de su trabajo. Esos desechos son agua de los tejidos, ácido úrico, pigmento, sal, urea, bilis y como se dice, pues, y muchos, también como se dice mucho y muchas otras partes, como se dice, y muchos otros desechos, pues que botan nuestra célula, producto de su trabajo. Entonces cuando la sangre recoge los desechos, ¿verdad? Que botan nuestra célula producto de su trabajo y lo trae por las venas de retroceso, la sangre entonces entra a nuestros riñones con esos productos tóxicos o esos desechos que son tóxicos. Los riñones, ¿verdad? En sus millones de nefronas, ¿verdad? Los riñones empiezan a filtrar esa sangre, filtran la sangre, sacándole todos esos desechos que ella trae hacia ellos. Con esos desechos los riñones forman el miau y lo van mandando de gota en gota por los uréteres, los conductos de los riñones a la vejiga,
hasta que nuestra vejiga se llena, ¿verdad? Y entonces cuando orinamos y botamos el orine por la uretra de nuestro pene, todo ese miau que botamos está compuesto de todos los desechos que los riñones le han sacado a la sangre. Vemos entonces claramente, ¿verdad?, que cuando los riñones tienen piedra, se le forman por el ácido úrico, sustancia de colesterol, o como se dice, eh, ácido úrico, colesterol, sal, se le forman piedra o arenilla a nuestros riñones, se le acumulan esas impurezas adentro y se endurecen, que se forman piedra o arenilla. Los riñones no trabajan bien, o cuando los riñones se congestionan, se le acumula sangre sucia, pues los riñones entonces, como se dice, no funcionan bien, no filtran bien la sangre cuando entra en ello. Entonces, cuando la sangre entra a los riñones que están congestionados, se le acumula sangre sucia, los riñones agarran infección, se inflaman y los riñones se debilitan y no pueden trabajar bien. Una vez que la sangre entra de nuevo a los riñones con productos tóxicos para ser filtrada, pues los riñones están débiles y no la filtran bien. Entonces los riñones, cuando la sangre se sale de nuestros riñones, la sangre se lleva esa suciedad. Y esa suciedad, si no sale por los poros, tampoco nos sale por el intestino grueso. De una manera como se dice claramente, ¿verdad? Entonces, los riñones, ¿verdad?, funcionando mal, y los poros de la piel, ¿verdad?, no botando el sudor de desecho, y el intestino grueso con estreñimiento. La persona puja para evacuar, pasa 3 días sin evacuar. Es obvio claramente, ¿verdad?, que la sangre queda sucia dentro de nuestro organismo. Y esa sangre sucia circula a otras partes de nuestro cuerpo y los daña. Por eso es que se dice claramente que esos productos tóxicos que la sangre lleva en la circulación lo lleva a otros órganos, como a la médula espinal, al cerebro, daña las neuronas del cerebro, las sustancias tóxicas que la sangre en circulación lleva al cerebro, y hace que las neuronas no trabajen ni los nervios craneales y la persona puede tener una parálisis facial de la cabeza que no puede ni hablar. Y también la médula espinal en las áreas de abajo y arriba que va por tras la columna vertebral metida. La médula espinal también, como se dice, recibe en la área de arriba y de abajo sus productos tóxicos que la sangre le deja y se le acumula. Y esos productos tóxicos también, como se dice, intoxican los nervios de la médula espinal, los debilitan y los paralizan, es decir, los inflaman. Es decir, como se dice, al inflamarlos, los paralizan para que ellos no sigan trabajando. De manera que los músculos del brazo, de una pierna, quedan tiesos porque sus células, que son fibras elásticas de los músculos, no funcionan bien. Y es obvio claramente que los nervios son los que llevan una corriente nerviosa enviada por nuestras neuronas para que esos impulsos nerviosos pues pongan, como se dice, en movimiento la célula de los músculos y los músculos se muevan. Así que todos los movimientos de nuestros músculos dependen de los impulsos nerviosos que envían las neuronas a nuestro cerebro, y los nervios son los conductos pues, que llevan la corriente nerviosa y son los que hacen, como se dice, que los músculos, nuestras células nuestros músculos trabajen. Por eso si los nervios se intoxican, se debilitan y se inflaman, ¿verdad? Obviamente se produce la enfermedad que llaman parálisis. Parálisis de un brazo, de una pierna, no ACV, sino parálisis, porque el sistema nervioso en esas áreas se daña. Por eso es necesario, como se dice, que el ser humano descubra todo lo que es la función del cuerpo humano para poder, como se dice, curarse bien de una enfermedad y no morirse rápidamente, porque los médicos universitarios no tienen ciencia para entender bien a fondo lo que es estudiar el cuerpo humano y saber, como se dice, dónde está la enfermedad y de dónde proviene y cómo puede eliminarse una enfermedad. No con pastillas, no con radión, no con rayos X, no con cirugía, no, como se dice, con pastilla, porque esos tipos de elementos no pueden curar las enfermedades. Ese es un fracaso para la ciencia moderna de medicina, que fracasan porque no saben a fondo estudiar el cuerpo humano y saber todas las funciones. Hay que saber cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo y de qué depende la vida del cuerpo humano. Todo nuestro sistema muscular y todos nuestros órganos, el funcionamiento de todo nuestro sistema de músculo y el funcionamiento de todos nuestros órganos están dependiendo de los impulsos nerviosos que envían los 10.000 millones de neuronas a nuestro cerebro, y que esos impulsos nerviosos, ¿verdad?, lo mandan las neuronas por los nervios de la cabeza, por los nervios craneales que se reparten en nuestra cabeza y zona cercana, y los nervios de la médula espinal que se ramifican en todo el cuerpo, es decir, para contraer todas las células de nuestros músculos y hacer que nuestros músculos trabajen contrayéndose para producir los movimientos diariamente que uno camina y hace ejercicio y está activo.